Académico y constitucionalista. Él mismo se define como un abogado dedicado al análisis político que ejerce el derecho para defender la dignidad de las personas. Es uno de los más acuciosos defensores de la Carta Magna, al que hoy convoca a defenderla de un gobierno que no duda en calificarlo como populista, con una deriva autoritaria y que ha debilitado a las instituciones y ha aumentado la polarización. ¿Por dónde empezamos? Por lo más importante, ¿Quién es Miguel Carbonell? abogado y profesor. Abogado constitucionalista. Sí, me gusta el derecho constitucional porque es el anclaje a partir del cual se organiza todo. Académico respetado y escuchado. Pues he participado en muchos debates públicos importantes y siempre desde una postura académica y reflexiva. ¿Aprecia su prestigio? Pues es en lo que se basa mi nombre y mi reputación. ¿Y qué hace usted ahora en un tragaluz? Intentar contestar de manera breve y sintética las preguntas que se me plantean. ¿Nos dará alguna luz de sí mismo? Depende de las preguntas. ¿Será justo en sus juicios? Intento. ¿Cuál es su sentido de justicia, don Miguel? Yo creo que la justicia consiste en maximizar las posibilidades de las personas, que cada uno lleve la mejor vida que decida darse para sí mismo. ¿Se piensa un hombre justo? Intento aplicarlo. ¿Inteligente? Me falta mucho. ¿Honesto? A carta cabal. ¿Suele mantener siempre el control? Sí, sin duda. ¿Ahora mismo se controla? Al 100%. ¿Se puede? Sin duda. ¿En este país? En este país y en cualquier otro país. Depende de uno al final. ¿Con estos políticos? Se hace lo que se puede con lo que se tiene. ¿En este año? En este y en todos los años. No hay más año que este y el siguiente tendremos el siguiente y así sucesivamente. ¿Cree usted que todavía en este país la verdad importa? La verdad importa siempre, en este país y en cualquier país. ¿Se sabrá en este país que las mentiras tienen consecuencias? Deberían de tenerlas, si no, estaríamos en una actitud de hipocresía social gravísima. ¿Esto lo sabrán en Palacio? Lo deben de saber en todos lados. AMLO es pueblo. Es parte del pueblo, todos somos parte del pueblo y nadie lo monopoliza. ¿AMLO encarna la justicia? No, la justicia está mucho más allá de un personaje o de un apellido. ¿AMLO el funcionario más poderoso del país? Ahorita sí. Además, le da por intimidar y cooptar a los ministros. No, por cooptar yo diría que no. Yo creo que es un ejercicio de libertad de expresión muy belicoso, muy agresivo, pero que está dentro de las posturas, digamos, propias de un régimen populista. Populista. 100%. ¿Eso de qué lo justifica? No lo justifica, lo explica, lo expone y lo define. Además, AMLO amedrenta a las periodistas. Sí, y eso es muy grave. Ya la OEA mismo ha dicho que esto significa una amenaza grave a la libertad de expresión. Por cierto, ¿usted también piensa que la prensa es una extensión del poder en turno? No debe serlo. La prensa debe ser sobre todo un contrapeso y la mirada de la gente sobre aspectos de interés general. ¿Usted no confunde periodismo con propaganda? Pues nadie debería confundirlo. ¿La radicalización de AMLO contra sus críticos es la medida de su fracaso? Yo creo que demuestra un grado importante de desesperación. Por cierto, ¿el resentimiento le sirve a la justicia? No, al contrario. ¿Y los odios? Menos todavía. ¿La trampa es el sello de este gobierno? No necesariamente. La incapacidad es el sello de este gobierno. ¿Las chicanadas? Algunas hay y algunas habrá, seguramente. Al diablo las instituciones vitorean desde el palacio. Jamás. Las instituciones son la muestra de la modernidad de un Estado. ¿Al diablo la Constitución? Es nuestra carta de navegación, nuestra carta magna, el documento más importante del país. ¿Tenemos la Constitución que merecemos? Mejorable. ¿Ese es el pacto racional que mejor nos define? Pues nos ha definido, pero también en la medida en que evoluciona el país, necesitamos evolucionar la Carta Constitucional. ¿La conocen al menos nuestros legisladores? Muy poco. ¿De dónde sacarán que las necesidades del Estado están por encima de la ley? De su ignorancia, ¿Los votos dan poder? dan poder. ¿Los votos dan la razón? No necesariamente. ¿Debe estar a consulta popular la elección de ministros? Sin duda alguna, no. El populismo anda suelto y a sus anchas.
Pues vivimos en un régimen populista, de manual además. ¿Ha entendido este gobierno que las minorías no han de estar sometidas a las mayorías? No, no lo he entendido. No, en esa lógica creo que todavía tienen mucho por aprender. ¿Resistirá el Poder Judicial los desvaríos de AMLO? Ha resistido. ¿Con estos jueces? Con estos. ¿Con la Suprema Corte que tenemos? Muy valiente, ha actuado de forma cabal en el respeto al marco jurídico que nos rige. ¿Es un contrapeso viable? Es el contrapeso que México necesita, ¿Independientes? 100%. ¿Incluso Yasmín? Bueno, hay puntos de vista diferentes, es un órgano plural, cada quien argumenta de distinta forma, pero no tengo elementos para pensar que no sean independientes. ¿Ahí qué complicidades se mantienen? La complicidad con el Estado de Derecho solamente, ¿Hasta dónde serán sometidos los ministros al Ejecutivo? hasta nada, cero. ¿Eso lo sabe Adán Augusto López? Y si no lo sabe, habrá que recordárselo. ¿Cuál es la advertencia? Pues yo creo que no se ha visto lo que aporta una Suprema Corte independiente al funcionamiento del Estado. Se han equivocado de mirada. Por cierto, usted ha dicho que tenemos un Estado débil, Sí, lo tenemos. fragilidad institucional. Mucha. ¿Ha perdido este gobierno frente al crimen organizado? Está perdiendo. ¿Ha perdido su capacidad de limitarlo entonces? Sí. ¿El sistema judicial está colapsado? Depende de la materia. Hay materias que están muy, muy saturadas y hay materias que están trabajando pues relativamente bien. ¿Hay que acotar o enriquecer las capacidades interpretativas del Poder Judicial? No, enriquecer, por supuesto. ¿A mayor interpretación de la ley, más justicia? La interpretación es algo indispensable y esencial. Lo que hay que buscar es que se haga bien. ¿Incluso en las leyes electorales? En todo, por supuesto. ¿El INE sigue en riesgo? El INE sigue en riesgo, sí. ¿Taide imparcial? Hasta ahora sí. ¿Más Cienfuegos para el INE? No, nada de fuegos ya para el INE, ni 100, ni 1000, ni 100,000. Por cierto, ¿todavía es delito electoral ofrecer apoyos de programas sociales a cambio de votos? Pues eso dice la ley, ¿Sigue siendo delito el financiamiento del crimen organizado en campañas electorales? 100%. ¿Podría recordarnos que retener la nómina de los funcionarios para enriquecer los arcas de los partidos políticos es delito? Se definió así por el Tribunal Electoral, viola la normatividad aplicable. Habría que recordárselo a la Fiscalía Electoral en su caso. ¿Eso lo atiende la candidata Delfina Gómez? Habrá que preguntarle a ella y a su equipo. ¿Gana o se impone? Si es con el respaldo popular, bienvenida a la victoria del partido que sea. Con el respaldo popular. Con el respaldo popular. No hay que tomar a la gente como si fuera infantil o tonta. La gente sabe cuáles son las opciones. ¿2023 ya es 2024? Ya. ¿Al diablo las instituciones? Necesitamos instituciones fuertes, gane quien gane. No importa la candidatura, no importa el partido. Va a necesitar gobernar con instituciones fuertes. ¿Usted también ve ánimos autócratas? Sí hay una deriva autoritaria. ¿La inoperancia de la ley es un crimen de Estado? La fragilidad institucional no permite muchas veces aplicar a cabalidad la ley. ¿Negociar con el crimen organizado es atentar contra el Estado? Sí, ¿AMLO ha negociado con el crimen? no tengo datos para afirmarlo. ¿Ni para recursos para sus campañas? No hay una constatación jurídica. Yo soy jurista, me baso en las pruebas judiciales, no las he visto todavía. La ruta del Pacífico. Pues habrá que preguntarle a Fiscalía General de la República. ¿El saludo a la madre del Chapo es un incidente? Es una anécdota. Yo no le daría mayor importancia. Lo raro es que hayan coincidido, que hayan estado ahí, pero es una anécdota. Yo estoy seguro que el presidente saluda a muchas personas, algunas de buena reputación, otras de menos reputación, pero eso pues ya depende de cada saludado. ¿Diría que este gobierno trabaja para el crimen? No. ¿Lo combate? Pues en alguna medida, pero con poca efectividad. ¿En la Suprema Corte o la Suprema Corte está coludida con el crimen? 100% no. ¿Cómo lo sabe? Pues porque no hay ninguna evidencia que lo demuestre. Yo Garan- solamente creo en aquello que veo y que está probado. ¿Garantías de libertad de juicio en los ministros y tribunales? Sí, con el matiz de que a nivel de justicia local necesitamos fortalecer la independencia. Sigamos serios. ¿Qué define el Poder Judicial en este sexenio? A nivel federal, la independencia. A nivel local, muchas necesidades no satisfechas. ¿Y qué define al gobierno de AMLO? Es
un gobierno populista de libro, de manual. Sigue paso por paso los manuales populistas. ¿Cuál ha sido el mayor daño jurídico hecho por este gobierno? El desprecio a la Constitución. ¿Cuáles son los casos constitucionales en los que realmente se juega el futuro del país? Yo creo que hay un tema importante de militarización, por un lado, y luego casos menos vistosos de opinión pública, pero que tienen que ver con los derechos de las personas. El futuro de este país al final del día somos nosotros, cada uno de nosotros, con derechos. Y eso está en la arena judicial también hoy en día. Los dictadores andan libres y a sus anchas. En una lucha con las instituciones de la democracia liberal clásica que están resistiendo de momento. ¿Podría AMLO enviar una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer la Corte y configurar otro tribunal? Sí podría. ¿Le dará tiempo al presidente saber que el castigo no es venganza? No sé si tiempo, pero tendría que tener la inteligencia para diferenciar esos dos conceptos. ¿La justicia son vendetas, don Miguel? Nunca. ¿Hay justicia en la desigualdad? No. ¿Hay justicia en la manipulación política? Jamás. ¿La opacidad gubernamental fomenta la corrupción? Sin duda alguna. ¿Hay que defender al INAI? Y sí, porque es producto del trabajo de la sociedad. Eso me tocó a mí apoyarlo desde el 2001, las primeras leyes de transparencia, que no son resultado de un partido o de un gobierno, son resultado del trabajo de la sociedad civil. Vuelvo. ¿Hay democracia sin ciudadanía? No, porque la definición de democracia es el gobierno del pueblo, es un elemento esencial. ¿Qué ciudadanos construye este gobierno? Pues de momento un grupo de ciudadanos que vive de programas sociales y que ve mermada su autonomía personal por ello, creo yo. ¿Sumisos? Pues en alguna medida en la medida en que dependan de estos programas sociales. ¿Qué ciudadanos requiere nuestra democracia? Ciudadanos que todo el tiempo estén hablando entre ellos. Ahora le pregunto, ¿qué ciudadanos ha construido el sistema de justicia en este país? Pues ciudadanos con derechos. Derechos que a veces tardan en llegar, derechos que llegan parcialmente y no integralmente, pero ciudadanos empoderados y con derechos, Sí. en alguna medida. ¿Vigilantes de la ley? Vigilantes de la ley. ¿Violadores de la ley? Sí hay gente en México que vive de violar la ley, vaya, no podemos ocultarlo. La incidencia delictiva en México es muy alta. Esto y es con datos oficiales de INEGI. Esto no podemos ocultarlo. ¿Ciudadanos conocedores de sus derechos y deberes? Menos de lo que sería deseable, empezando por la Constitución. La gente no conoce la Constitución mexicana. Como sus legisladores. Igual, pues no sabe ni cuántos artículos tiene. ¿Sin libertad de expresión hay justicia? Sin libertad de expresión lo que no hay es democracia. ¿Sin igualdad hay democracia? Depende de los grados de igualdad. La igualdad no es una medida perfecta o única para todos los países. La igualdad se puede medir en grados. ¿Y hay justicia sin equidad? Depende también, yo creo que la equidad, parecido a la igualdad, hay grados y puede haber justicia sin un grado perfecto o idóneo de equidad. ¿Este país es justo? No. ¿La justicia tiene precio? En algunos ámbitos, infortunadamente, sí. ¿Usted tiene precio? Absolutamente no. Ninguno. Ninguno. ¿Lo tendría? Jamás. ¿Corrupto? Nunca. ¿Nunca lo ha sido? Nunca lo he sido. No tengo ninguna necesidad. ¿Ni por omisión? Ni por omisión, ni por acción, ni en sueños, ni estando despierto. ¿Ni con silencios? Tampoco. ¿Lo han extorsionado? Nunca. ¿Intimidado? Jamás. ¿Hay alguna razón para que gente de su equipo lo señale de corrupto? Pues que yo sepa, no, pero bueno, cada quien tendrá su punto de vista, pero no. Pues, ¿qué tipo de abogado es? Pues un abogado dedicado al análisis, a entender la realidad y a usar el derecho para defender la dignidad de las personas. ¿Con título propio o plagio? Lo dejo ahí. A lo mejor llega a ser ministro. No está en mis planes. En fin, ¿sigue pensando que es arcaico nuestro presidencialismo? Sí, porque responde a coordenadas históricas y políticas que ya no existen en el país y probablemente en el mundo más desarrollado. ¿Y aún dibuja un sistema de gobierno parlamentario? Podríamos probar con acercarnos a un sistema parlamentario, no necesariamente importarlo al 100%. ¿Eso es serio? Pues es una forma de estructurar un sistema político que sirva para el país que tenemos. ¿Con los partidos que tenemos?
son de un grado de incivilidad y antidemocráticos difícil de superar y probablemente algunos de ellos incluso hasta corruptos, pero esos son los partidos que realmente existen y con ellos hay que trabajar. ¿Quién le dijo que el sistema parlamentario por sí mismo genera buenos líderes? Creo que tiene incentivos para que dialoguen entre ellos, para que debatan de mejor manera y para que haya una más profunda rendición de cuentas, Por cierto, ya viene el 2024. venturosamente. ¿Hay alguien que pueda gobernar este país? No es fácil gobernar este país, pero es más difícil si no se tienen ideas y lo que abunda son odios, rencores y reminiscencias del pasado. Para gobernar este país hay que mirar hacia adelante y hacia el futuro. Si el gobernante en turno tiene como referencias intelectuales al siglo XIX y a los grandes próceres del siglo XIX, difícilmente va a impulsar a México hacia el futuro. ¿Esto que lo escuchan en Tabasco? En Tabasco y en todos lados. ¿Ingobernabilidad en la antesala? En alguna medida y en alguna parte del territorio probablemente sí. ¿No es este ya un estado fallido? No, ¿Qué falta? no. Va a haber, el estado fallido es cuando poderes informales ejercen cotidianamente el poder en la mayor parte del territorio. Eso en México no sucede. No. No. Más de 80 asesinatos todos los días. 80 asesinatos que se concentran en muy pocos municipios. Tenemos 2.500 municipios en México. En menos de 40 municipios está el 80% de los homicidios de todo el país. Más del 40% del territorio en manos del crimen organizado. No estoy seguro si está bien hecho ese cálculo. Ha insistido en un país sumergido en la barbarie, don Miguel. En áreas del país y de algunas de nuestras ciudades vivimos en una barbarie, pero no es generalizable. Afortunadamente el país es muy grande. ¿Qué violencia viene? Pues viene violencia electoral, me temo, institucional y violencia cotidiana. Y apunto algo más, las microviolencias que siguen caracterizando a la sociedad mexicana. ¿Saqueos, linchamientos, pillajes, motines? Pues ahí están a la vista de cualquiera que lo quiera ver. Digámoslo directo, ¿el ejército ha sabido enfrentar al crimen organizado o ha sabido negociar con él? Lo está enfrentando. ¿Hoy los altos mandos tendrán más riquezas y propiedades que en 2018? No me consta. ¿Se debe revisar la participación de militares en las licitaciones a modo de este gobierno? En general se debe revisar la militarización. La ruta militar de militarización del país creo que es muy negativa. ¿Se ha medido el nivel de corrupción en los altos mandos? Que yo sepa, no hay ningún estudio preciso. ¿Hay elementos de juicio para acusar a los altos mandos de corrupción? Hasta los elementos que están a la vista, no. ¿Sabrá el presidente que es el más alto mando en el ejército de este país? Pues el presidente lo sabe porque ejerce ese mando cotidianamente. ¿Y entenderá y aceptará el concepto de responsabilidad de mando? No hay posibilidad de ejercer el mando sin responsabilidad. ¿Este alto mando es corresponsable de las ejecuciones del ejército de jóvenes? En la medida en que no activa los procesos jurídicos para exigir responsabilidades, desde luego que sí, por omisión, Incluyendo el alto mando. incluyendo toda la cadena de mando. Eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchas sentencias. ¿En verdad hay un sistema de justicia capaz de sancionar los excesos de las Fuerzas Armadas en este país? Sí, ¿Sí? sí. ¿La tentación del autócrata no va de la mano con los militares? Se está apoyando en un régimen cada vez más militarizado. ¿Ve el ejército promocionando el voto? Ojalá que no. ¿No lo está haciendo ya el general Crescencio al ungir el voto a favor de la Cuarta Transformación? Yo creo que está respetando una frontera que puede ser sutil y porosa, pero está en la línea todavía. En fin, ¿hay elementos suficientes para enjuiciar a AMLO por corrupción? Hasta ahorita no. ¿Y a sus familiares? Que yo sepa, no. ¿Tiene salida? Tuvo entrada, tendrá salida. El tiempo nos juzgará a todos. ¿A AMLO le recomendaría que se quede o se autoexilie? No, que se vaya a su rancho, que esté escribiendo sus memorias, que participe en algunos debates. Es un ciudadano más. Afuera dicen que ya negocia impunidad después del 2024. Pues veremos qué sucede y veremos quién gana. ¿Debe ser investigado López-Gatell por negligencia en el combate a la pandemia? Absolutamente sí. Si la justicia toca a López-Gatell, ¿sigue con el presidente? No necesariamente, porque ahí no hay cadena de mando directa. Estaría dependiendo del tipo de acusación y del tipo de proceso contra el subsecretario. ¿No hizo López-Gatell lo que le decía al presidente? No,
¿Sheinbaum les garantizará mayor protección o impunidad? Yo creo que la protección está en observar las leyes y que México tiene una institucionalidad para abrir procesos judiciales contra quien sea. ¿Y Ebrard? Ebrard es una persona muy preparada y muy inteligente que puede aportarle mucho al país. ¿AMLO se está quedando solo? Es un proceso natural en política. ¿A AMLO se le está yendo de las manos el país? Pues no lo tiene en las manos. ¿Cuál es su legado? Yo creo que un legado de mucha ilusión por el cambio democrático y de profundo fracaso en el ejercicio del poder. ¿Maximato a la vista? No. ¿No? La historia política de México demuestra que es un camino muy corto y que no da buen resultado. ¿Continuará la cuarta transformación con Sheinbaum? Y yo creo que cada político va a imprimir su propio sello de gobierno. ¿Usted por cuál se inclina? Yo por el que sea más democrático y el que decide el pueblo. ¿A Ebrard le queda irse con la oposición? Ebrard, lo acabo de decir, es una persona que puede aportar mucho al país y que está en un momento estelar de su carrera política. ¿Debe irse con la oposición? Eso es algo que él valorará en su momento. ¿Se le teme? No, no creo. ¿Gana? ¿Podría ganar? ¿Será que el crimen organizado impondrá su candidato presidencial en 2024? No. ¿Cómo lo sabe? Pues porque en México todavía hay contención para que al menos a ese nivel de candidatura presidencial no pueda imponerle un poder informal. ¿No está interviniendo ya? A nivel local, en algunos procesos. ¿Hay elementos del derecho para investigar a Morena y la colusión con el crimen organizado en las campañas? Hasta ahorita no tendré yo elementos para decirlo. ¿Quien se quede con el crimen se quedará con el país? Ojalá que no, ojalá que no, sería gravísimo. ¿Cuestión de fe? Pues cuestión de ver qué va a ir sucediendo más adelante. ¿Quien garantice mayor impunidad ganará en 2024? No creo que sea la carta ganadora. La carta ganadora es una promesa de cambio que ilusiona a la ciudadanía. ¿Sigue manteniendo el control? Desde luego. Nos vamos. ¿Cuál es la advertencia, don Miguel? Yo creo que México necesita instituciones, necesita una democracia mucho más sustantiva y la mejor respuesta a la mayor parte de nuestros problemas está en la Constitución que ya tenemos hoy. A defender la Constitución. Siempre.